Familia, ¿sabías tú que la adopción es un acto legal en donde se crea un vínculo de parentesco entre dos personas? Todo funciona así. Un matrimonio o una persona natural adopta a un niño, niña u adolescente e incluso alguien mayor de edad e inmediatamente y legalmente ahora son sus padres y desaparecen los lazos con la antigua familia para poseer los apellidos y todo tipo de lazo con la nueva familia, incluso estatus social. De igual forma sucede en el cristianismo. Cuando no estábamos en Cristo, cuando no hemos aceptado el sacrificio de Jesús, cuando no hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, estamos bajo el dominio del diablo, puesto que, aunque se siente feo decirlo, los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Entonces, Dios sabía que si el diablo seguía siendo nuestro padre, si el enemigo tenía nuestra patria potestad, el derecho sobre nosotros, íbamos a acabar arruinados. Pero al aceptar a Cristo, nos convertimos en herederos e hijos adoptivos de nuestro Creador. Ese derecho fue firmado con la mismísima sangre de Cristo cuando fue crucificado. En ese momento, el acto que decía que éramos propiedad del diablo fue anulado. Colosenses 2:14 se firmó una nueva acta que dice: Hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a su programa Onda de Esperanza. Un privilegio estar nuevamente con ustedes. Cuando se legaliza la adopción por medio de resolución judicial, el adoptado pierde todos los derechos y privilegios en su antigua familia, pero gana todos los derechos legítimos en su nueva familia. Se obtiene un nuevo padre y madre, o uno de ambos, nuevos tíos, primos e incluso hermanos. Asimismo, se encuentra en actitud para heredar. En los ojos de la ley de la vieja vida ha sido completamente borrado. Asimismo sucede con cada uno de nosotros cuando somos recibidos en adopción por nuestro Padre Celestial. Qué glorioso es nuestro privilegio de ser la absoluta posesión del Padre Celestial. Como creyentes en Cristo, nos encontramos en la familia de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo como los hijos de Dios. El apóstol Juan describe nuestra experiencia como hijos de Dios que han nacido en su familia por el nuevo nacimiento. Por otra parte, en Romanos 8:23 nos dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En la segunda venida de Cristo resucitado, nuestros cuerpos serán glorificados y después poseerán toda nuestra herencia que implica la filiación. ¿Ya tienes tú ese privilegio? De no ser así, te invito a ser parte de la gran familia de Dios. Te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, en este nuevo programa llevando palabra del Señor hasta tu hogar. La adopción supone una gran oportunidad para las personas que no pueden tener hijos de forma biológica, pero para aquellos que así lo desean. No se oye. Ahí está, dale, ahora sí. Hubo un pequeño fallo técnico por ahí. Hola. Vamos a empezar. Voy a empezar. La familia va a disculpar por ustedes. Es que la cuestión está que en este momento la radio está en reconstrucción. Entonces estamos en una sala improvisada, en un lugar improvisado. Así que las fallas técnicas son válidas hasta ahora. Ya después ya no me vale, ¿verdad, Leslie? No, ya no. Vamos a continuar ya con el tema de la adopción. Les decía que la adopción supone que es una gran oportunidad
para las personas que no pueden tener hijos de forma biológica, y para aquellos que así lo deseen. Constituye un modo diferente de acceder a la maternidad y paternidad. La adopción, como lo decía Gaby y el hermano Aníbal, crean un lazo tan consistente de filiación como el que parte de la paternidad biológica. Por otro lado, el proceso de adopción parte de una decisión del o los adoptantes, ya vamos a explicar esto un poco más adelante, de comenzar un largo camino, porque la adopción presume un camino largo, lleno de burocracia y a la vez tedioso, con algunos obstáculos que merece la pena recorrer cuando al final se estará dotando al adoptado de una nueva familia o una familia que al final no tenía. Los padres adoptivos no solo ejercen el papel de cuidadores, su generosidad y el deseo de transmitir amor suponen una oportunidad para dejar una huella en el paso por la vida, tal como Cristo la dejó con nosotros, esa huella que cada uno de nosotros debemos de seguir para buscar la adopción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y poder ser parte algún día de la boda del Cordero y poder estar juntamente con Él. Adoptar significa reconocer como un hijo a aquel que biológicamente no lo es, con la finalidad de formar una familia. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la adopción no es una herramienta para solucionar un problema de fertilidad o voluntad de paternidad, sino que es una medida de protección para la infancia abandonada, de su derecho a tener una familia y la obligación de las administraciones por proveer esa familia a aquel menor. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hace fácil nuestra adopción. Todo aquel trámite tedioso, todo aquel trámite engorroso que se puede hacer en este mundo, en esta tierra, para poder adoptar un hijo, Jesucristo lo hace en un solo acto, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Y esto está para todos y cada uno de nosotros, para los que nos están oyendo, para los que no nos están oyendo y nos van a escuchar después, para todos. Todos tenemos la opción de ser hijos de Dios. La palabra de Dios dice, porque mirad cuál privilegio más grande nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No hijos biológicos, no hijos agregados, como decíamos en uno de los programas anteriores, los tuyos, los míos y los nuestros, y aquellos que se adoptan, sino hijo adoptivo. Y adoptivo por medio de un pacto de sangre. Qué privilegio más grande. El mundo se ríe cuando todos dicen que nosotros nos llamamos hijos de Dios, así como se burlaban de Jesucristo, que Él se autodenominaba hijo de Dios en aquel momento. Ahora Él hace realidad eso en cada uno de nosotros. Hoy nosotros podemos optar. Nosotros ya optamos, el hermano Aníbal ya optó, Gaby ya optó, Alexis ya optó por la adopción en Cristo Jesús. Ahora todos somos llamados hijos de Dios, pero aquellos que hemos decidido recibirle. Gaby decía, si tú no lo has recibido, ¿qué estás esperando para ya ser un hijo de Dios? Pero el tema, en verdad, si es cierto, necesitamos hablar de Jesús, también vamos a hablar de la adopción secular, de la adopción en el mundo, las consecuencias, las secuelas que trae esto, porque quieras o no, la adopción tiene un montón de peros, pero también tiene un montón de creces que la vida recompensa a muchas criaturas. Lamentablemente en El Salvador, que es el único que conocemos hasta este momento, el proceso de adopción es tan engorroso, tan tedioso, que duele la cabeza, duele la bolsa, porque la mayoría de litigantes, de abogados, cobran bien. Por eso le decía yo a Alexis que hiciera abogado, con la primera adopción que lleve $10,000 como mínimo. Ellos ponen un montón de excusas y mentiras, solo ir a dejar papeles. Ya me van a jalar las orejas algunos amigos que son abogados, definitivamente. Pero la adopción en sí
es un beneficio, no como lo decíamos anteriormente y como lo dice la Convención para los Derechos del Niño, que no es algo que favorece a los padres, al que quiere ser padre en ese momento. Tampoco es algo que favorece a la familia, es algo que favorece al niño abandonado, porque se adopta al abandonado definitivamente. No podemos confundir la adopción con la tutela, que son dos cosas totalmente diferentes. La tutela es el caso del hermano Aníbal. Voy a adelantarme un poquito. El hermano Aníbal tiene 3 hijos biológicos y tiene 3 hijos, no son adoptados, que están bajo su tutela. La madre de ellos fallece y prácticamente él se hace cargo. Prácticamente por tener un vínculo filiativo, en este caso materno, usted pasa a ser tutor de ellos, pasa a ser no padre adoptivo de ellos. Sí pueden adoptar, pero mientras no se haga un trámite, es algo que sirve sobre tutela. La tutela, bueno, vamos a hablar... No necesariamente requiere de documentos legales, oficiales. Sí requiere de documentos legales y oficiales siempre y cuando quiera ejercer los derechos sobre la criatura, digamos, en este caso hasta antes de cumplir los 18 años. Pero la adopción en sí, a veces los padres de familia cometen un error grave. En este país se da la adopción de una manera que yo no he logrado captar la idea todavía de cómo se da la adopción. Aparte de ser un trámite tedioso y horrible, le dan el hijo que usted va a tener como adoptado muchos años antes de ver si usted está apto para adoptar. Y se viene a ver la aptitud para obtener la adopción hasta que ya hasta que va a los juzgados definitivamente. Se me olvidan las palabras técnicas, hasta que ya va a los juzgados. Pero ¿por qué no estudiar si es apto para tener aquella criatura antes de entregárselo? Antes de que haya un vínculo de alguna forma. Un vínculo fuerte y grande, porque ya han habido casos que los padres, abusan de los niños, de los adoptados. Como decíamos la vez anterior, no solamente van a abusar físicamente, sexualmente, sino que también emocionalmente, y los tienen como esclavos prácticamente, que ellos son si ya puede lavar la ropa de toda la familia, si ya puede hacerlo uno, hace todo aquello. O a veces los padres cometen un error grande que le ocultan al hijo, al adoptado, su verdadera filiación. Y es un error. La misma ley, la Convención del Niño, la ley de Belén do Pará, dice que debemos de decirle a los hijos de dónde proviene su familia biológica, porque se ha dado muchos casos. Recientemente conocí un caso de 2 jóvenes ya de 20 y tanto de algo que se conocieron, se casaron. Uno era de Santa Ana, pero vino de Estados Unidos. El otro era de aquí por el lado de Morazán, de este sector aquí arriba, ¿no? Gualococti, Guatajiagua, no recuerdo. Se conocieron, se gustaron y se casaron. Pero alguien a la hora de casarse vino y le dijo a la jovencita: no puedes casarte, pero ya estaban casados. No puedes estar con él. Y espero que hayan respetado lo que dice la palabra, el hecho sin mancillas, porque eran cristianos. No sé si previo al matrimonio hubo alguna relación carnal entre ellos, espero que no. Lo que sí sé que el impedimento que tenían para casarse era que a él lo había adoptado una familia, se lo había llevado para Santa Ana, lo había llevado para Estados Unidos y luego se conocen, creo que en redes sociales. Y vienen a conocerse 2 hermanos del mismo papá. Caso tremendo, ¿no? Y así se dan muchos casos definitivamente. Sí, por no haber dado la información veraz, o sea, de dónde proviene la familia. Sí. Quiérase o no, esto genera un impacto en la mente de los jóvenes,
en la mente incluso del adulto, porque, como usted decía, ya han creado un vínculo, tal vez no biológico, pero sí sentimental. El niño, la niña, se crece diciendo papá, mamá, y están convencidos, totalmente seguros, que él es su papá y que él es su mamá. Pero Gaby lo sabe mejor, que esto genera un impacto a la hora de que los hijos saben la realidad, un impacto adverso en la psiquis de la criatura. Usualmente la primera reacción es repudio, emoción. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Pero parte de la, como decía yo, Julio, es importante decirle a los niños que son adoptados. Así, para ejemplificarlo, me contaba una amiga que ella es adoptada, pero sus papás, quizás como a la edad de los 8 años, decidieron decirle. Ellos iban a esperar que ella fuera un poquito más madura para comentarle. Pero se vieron los papás en la obligación de decirle, porque la demás gente, la demás familia, fue quien se la empezó a decir. Y ella empezó con su curiosidad de saber por qué pasaba eso, de que era la adopción, y hasta que los papás se hablaron con ella y le explicaron todo, ella no tuvo la reacción de odio, no los rechazó ni nada, pero sí rechazó a la familia, no a los papás. Los papás, la relación con los papás era algo fría, pero eso era en general con todos los hijos, que ellos eran así un poquito fríos sentimentalmente, no causó ninguna emoción negativa hacia los papás, pero sí a las otras personas. Pero muchas veces cuando no se habla con los hijos antes de que ellos son adoptados, suele pasar eso, que hay otras personas que sí van a venir y lo van a decir y con una intención totalmente negativa, con una intención de dañarlos emocionalmente, con la intención de burlarse, la misma familia lo va a rechazar y empieza todo esto de rencor, del odio, se van de la casa, empiezan a sentirse solos, empiezan los problemas emocionales porque se sienten solos, porque nadie los quiere, la pregunta de por qué no me quiso mi mamá, de por qué no me quiso mi papá biológico, que tuvieron que adoptarme. Entonces, para prevenir todos estos malentendidos, quizás porque a veces el niño no mira a sus papás, porque no son sus papás biológicos, no están queriendo, lo quieren de verdad, sino que él lo está mirando en el momento del choque con otros ojos. Entonces, para prevenir ciertos de problemas emocionales es mejor hablarlo previamente con ellos. A veces se recomienda cuando ya están en una edad madura, de 10, 11, 12 años, pero eso va a depender también de cada niño. Hay niños que antes de los 10 que son personas muy maduras que Sí, pero yo difiero de tu punto de vista, y siempre lo he hecho, de por qué le voy a ocultar al niño desde pequeño que yo no soy su papá biológico. Yo no lo estoy rechazando, simple y sencillamente lo estoy preparando para cuando emocionalmente. venga a los 10 años. Imagínate, tu amiga, gracias a Dios, no generó odio contra ni el biológico ni el adoptado, ni el adoptante, perdón, sino que lo agarró con amor. Pero hay niños que te van a empezar a generar odio. ¿Por qué no me dijiste? Que porque aquí, porque allá, y al otro lo va también, o sea, va a querer saber por qué lo otro lo rechazaron o lo votaron o lo tiraron, aunque por lo general la mayoría de hijos que tiene no sé cómo se llama, como le han cambiado un montón de nombres, hay que preguntarle a la hermana Esther, cada gobierno le cambia nombre al CONNA, entonces, que antes era ISNA, que antes era no sé qué, que hay, en fin, la mayoría de niños que están ahí, que están listos para que la OPA los dé en adopción, son que no conocían sus padres. Son niños que dejaron abandonados en el hospital, niños que encontraron deambulando en las calles, niños que se los quitaron a los padres porque han abusado de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ciertos prejuicios que como adultos nosotros ocultamos al niño creyendo que es un bien, pero psicológicamente... Para no dañarlo emocionalmente. Pero psicológicamente hablando, en la adolescencia, por ejemplo, tu amiga, se lo dicen a la edad de 16 años, el impacto hubiera sido peor. Entonces, tú como psicóloga, ¿qué recomendás a los padres que están queriendo adoptar un hijo o que tienen un hijo o hija en este momento?
Creo que para ser padres, independientemente sean biológicos o adoptados, hay que tener también una preparación de madurez, ¿verdad? Pero a veces se sugiere que no se haga solamente entre los padres y el hijo, sino que haya como un mediador, como un tercero, como un profesional que esté ayudándole. Gaby ya quiere cobrar. Se está promocionando. Se está promocionando. ¿Cuánto la consulta? Después me escriben. No, se recomienda eso, que se haga junto con un profesional para que se vaya manejando la tensión emocional, porque a veces los papás van a querer, quizás en lo que le están contando, sos adoptado, pero te queremos, y quizás lo van a querer abrazar y lo van a querer tocar, y el niño probablemente no quiera. Entonces, con un mediador en un ambiente totalmente controlado sería lo más ideal. Y algo muy importante, dejar los límites bien claros con la familia y los amigos cercanos que no están viviendo en el mismo hogar, que se limiten a mencionar algo. Correcto. Ese es un error grande que a veces las personas ajenas son las que empiezan con su rechazo, con metiéndole cizaña a la con mente comentarios de la criatura. bastante feos. Lo ideal es que se marque ese límite con las personas que están cerca, para que sea una exclusividad de los papás. Llevar y de la familia proceso. nuclear, definitivamente. Exactamente. ¿No? Se la puede ir preparando desde muy chiquito, desde muy pequeño, cuáles son los tipos de familia, que hay familias biológicas, que hay familias adoptivas, que hay familias con un solo papá, con una sola mamá, familias que son grandes porque viven más personas. Entonces, explicarles estos tipos de familia. Y a veces también el nivel de madurez va a depender del tipo de crianza, las experiencias vividas del niño o de la niña. Entonces, ahí también va a ir dependiendo del nivel de madurez y comprensión que el niño vaya teniendo. Y lo más recomendable es juntamente con una persona de mediador. Que sea neutro, definitivamente, porque también cuando la gente de afuera, cuando la familia, incluso algo lejana y no tan cercana, e incluso en muchas ocasiones la misma familia empieza a rechazar la otra persona y hacerle, como Gaby dice, esa palabra que todo el mundo usa, bullying, burla, empiezan a hacerle burla, empiezan a señalar que vos sos recogido, que vos adoptado, que vos aquí, que vos allá. Nosotros lo hacemos en broma, ¿verdad? Que digamos a Gaby es la única que recogieron en la casa, porque no se parece a los demás, ¿verdad? Pero ya en la realidad lastima, sí, y crea heridas que cuesta cicatrizar. Yo he tenido a lo largo de las consejerías, he tenido personas que aún adultos mayores se siguen quejando de que sus padres los abandonaron, que sus padres los botaron, que sus padres los tiraron, pero no agradecen a Dios que Dios les puso una nueva familia donde en verdad pudieron y estuvieron lo mejor que pudieron darle, porque el padre adoptivo siempre trata de hacer lo mejor para sus hijos. Entonces nosotros debemos de reconocer la mano de Dios. Los hijos adoptados deben de reconocer la mano de Dios, que Dios les está proveyendo una nueva familia, quizás no como la que anteriormente pudo haber tenido, la que el mundo lo trajo, sino algo mucho mejor. Por naturaleza siempre tratamos de encontrar un porqué, un para qué. Eso es difícil. Yo siempre les digo, sí, el por qué y el para qué significa Cristo. Para mí significa Cristo. El día que estés en la boda del Cordero, pregúntale y Él te va a responder todo definitivamente. Para mientras servirle, buscarlo y andar con Cristo. Considero que las reacciones de preguntarse el por qué me dejaron, el por qué me abandonaron, el por qué me adoptaron, cómo llegué hacia ustedes, es una reacción totalmente normal en el momento en el que la persona adulta o adolescente se ha dado cuenta. Pero ya con el paso del tiempo, con el paso de los años, ya es una responsabilidad propia del adolescente y del adulto gestionar esas emociones para justamente no repetir el patrón. Porque en un caso hipotético, el niño que es adoptado fue porque su mamá lo abandonó y lo dejó por ahí. Si no se trabaja, si no se sana todo este proceso, cuando se da cuenta de todo lo que pasó, puede también repetir el mismo patrón y hacer lo mismo con futuros hijos que él vaya a tener, por ejemplo. Entonces el proceso de sanación, tanto
emocionalmente como espiritualmente, es algo también responsabilidad propia de nosotros. Definitivamente, crear salud mental en los hijos y especialmente aquellos hijos no rechazados, sino que Dios los cambió de familia, a veces porque la familia no ha podido económicamente. Conozco un caso de una cipota que tenía por ahí 18, 19 años, un poco inmadurez emocional, y ya tenía cerca de 5 cipotes a sus 19 años. Lógicamente ella, de los 5 que había tenido, no conocía ninguno, o los regalaba o en el hospital no se los daban porque ya sabía que al salir, de hecho uno de ellos hizo un poco bomba aquí en San Miguel, se encontró en un basurero, uno de los hijos de ella. Entonces un juzgado de familia de aquí de San Miguel mandó a esterilizarla porque no tenía la mente suficiente como para planificar o decirle no al deseo de la carne, pero tampoco tenía lo económico como para poder... Manteniendo los hijos. Sí, yo hace años todavía ni pensaba venir a los pies de Cristo y ahorita el Espíritu Santo me lo está recordando. Conocí un caso, en mi pueblo había una cipota que también ya llevaba una cierta cantidad de hijos, pero ya no podía mantener los nuevos. Vino ella y dijo que iba a dar en adopción a uno. El trato fue que ella no conociera a las personas con las cuales iba a hacer el negocio, digamos, por el trueque, el cambio, el pacto, a quien se le iba a entregar para que esta persona adoptara a esta criatura, y luego para que no conociera definitivamente. De hecho, estas personas que adoptan a esta nena, porque era una niña, luego adoptaron otro hijo que después de eso tuvo, y después de eso ya la misma familia vieron cómo esterilizarla. Pero recuerdo por lo menos estos dos. La niña especialmente fue adoptada por una familia pudiente en el país, dueña de cadenas alimenticias. No voy a decir el nombre porque se va a saber quién es. Dueño de ciertos negocios grandes, no solamente cadena alimenticia, sino que otro tipo de negocio. Con los años se me ocurrió querer saber de esta persona, y mi alegría fue que ya era una adulta, manejaba sus propias cadenas de negocio también, pero lo mejor fue que los padres adoptivos le inculcaron el negocio del Señor, no solamente el negocio secular, material, sino que también el camino, la verdad y la vida. Ella junto con su esposo pastorean una iglesia, no aquí en el país, sino que fuera del país, y a mí me llena de alegría y satisfacción. Su madre biológica resultó ser víctima de las pandillas, no sé si andaba después, se metió en eso o qué, pero igual resultó que por allá apareció muerta. Luego de su demás familia no se sabe. La otra familia del joven que también se adoptó está en Los Cayos con negocios, y uno dice, wow, ¿qué hubiese pasado si aquella madre hubiese seguido con estas criaturas? No hubiesen tenido la vida que tienen ahorita, ni la salvación, aunque la Biblia dice, y no puedo contradecir la Biblia, que Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, pero Él tiene un camino que vamos a seguir y recorrer para llegar a ese momento, a este momento en que estamos. Entonces, no todos los adoptados vienen de mal en peor, sino que la mayoría vienen de bien en bien, y todo es para la gloria de Dios, porque Dios permite sacarlos de un hogar que no pudieron tener a una familia
que sí pudieron tener. Pero fíjate que yo tengo un problemita en este momentito. A estas alturas no sé qué horas son. Y el reloj, aquí está de este lado. Está. Hay tiempo, Y aquí que Xavi. tenemos un espectador que no ha hablado. Yo no, le han escuchado la voz al hermano Aníbal. No, ¿verdad? Nada. No. O se fue o todavía está en el programa. Nosotros hemos estado como contando anécdotas de casos que conocemos, pero el hermano Aníbal tiene en carne propia esa experiencia de tener y de estar criando hijos que no son de él. Entonces, es su tiempo, hermano. No, realmente quería interrumpirles, pero también sé que el tiempo del Espíritu Santo en cada uno pues es especial. Yo estaba analizando también, como se dijo ya al principio, de que realmente el abordaje que hasta este momento se ha hecho del tema de hijos adoptivos es casi netamente legal y de alguna forma necesidades que se juntan, tanto del niño que no tiene un respaldo, una familia que lo proteja y que le dé las condiciones mínimas para vivir de una forma modesta, diríamos bien, y una familia que por alguna razón tiene comodidades para criar o para crecer o para darle bienestar a más de lo que tiene o hijos que no ha podido tener por alguna razón. Pero solo lo voy a interrumpir ahí cuando dijo comodidad. Yo conozco familias que no tienen recursos y han adoptado. Sí, totalmente. Y creado unos hijos, wow. Sí, totalmente de acuerdo, pero un poco lo que yo estaba como analizando es que son dos necesidades. La necesidad del niño que está desprotegido y la necesidad del adulto o de la pareja que desea llenar ese espacio con un niño. Y en esta parte quizás es bastante interesante también parte de lo que abordaba la hermana Gaby, quizás desde el punto de vista psicológico, porque yo también he escuchado que hay vacíos que el niño trae, que por el mismo evento de haber quedado huérfano, el mismo hecho de haber nacido en un hogar con condiciones difíciles, qué sé yo, alcoholismo, drogadicción, le generan un encuentro con la vida demasiado brusco, demasiado fuerte, y que es el temor de algunos que quieren adoptar de no correr ese riesgo de correr con esos desequilibrios emocionales de las criaturas, ¿no? Y justamente lo que el Espíritu Santo me estaba recordando también, hay muchos caprichos en la mente del ser humano que dicen: yo no adopto porque no sé de dónde viene, no sé cómo me va a salir, mejor los míos, pero y si no, pero se basan en eso, que a ver qué gen trae, a ver si es malacate, como dicen en gerundios vulgares aquí en El Salvador, a ver si este cipote me va a hacer lo uno, lo otro y lo otro. Sí. Pero si nosotros adoptamos y lo hacemos bajo el concepto divino, la palabra de Dios dice: instruye al niño desde pequeño, desde que te lo dan, empezarlo a instruir, independiente de donde venga. El Espíritu Santo, como yo le digo cuando hago el llamado a muchos, venía a los pies de Cristo. El Espíritu Santo te acepta, te agarra y te adopta como ten, pero se va a negar a dejarte como has venido a los pies de Cristo. El Espíritu Santo va a ver tu oración, va a ver tu intención, y ese hijo que estás adoptando, incluso a ti mismo, te va a cambiar la vida definitivamente, ¿no? Porque realmente es justo lo que Cristo ha hecho con nosotros. Totalmente, ¿no? O sea, nosotros probablemente habíamos nacido y habíamos crecido en un hogar donde hacía falta... No teníamos rumbo. No teníamos rumbo, correcto, donde hacía falta todo. Y Jesús no anduvo viendo en nosotros el defecto, nada de eso, correcto. ni anduvo ni desconfió de quién íbamos a ser nosotros. Que si se baña Alexis, que si no se baña, yo lo acepto como sea, digo, yo lo voy a cambiar en el camino, ¿no? Y otro comentario que yo he escuchado es que en el tema de la adopción de los animales, que hay quienes prefieren adoptar un animal, y no estoy en contra de la ley, pero habiendo tanta necesidad en los humanos. No, claro, definitivamente. Yo, por ejemplo, conozco familias que viven en medio de 12 o de 15 perros, por decir algo,
Y estoy hablando no de corri, ¿va? No, claro, no De los corrientes, sino que pero corri, no estoy que- hablando de raza. perros que tienen un tratamiento médico mensual. Yo conozco de una persona también que ha preferido adoptar un perro y no adoptar la familia de Dios, definitivamente. Pero yo, igual que usted, hermano, no me Es meto al correcto. tema de la adopción de los animalitos. Vamos a hablar de Pero perritos la otro única día. adopción del animalito que puede ser es cuando están asaditos en un plato con chirmolito, limoncito. Ahí no hay ley que los Ahí no hay protege. ley. Realmente eso es uno de los miedos más grandes de las parejas cuando van a adoptar, el no saber de dónde vienen mis hijos, de qué gen traen. Por ejemplo, esa amiga que les contaba, cuando ella salió embarazada y tuvo a su bebé, su preocupación fue: yo no conozco a mi familia biológica y no sé qué enfermedades puedo tener yo o puede tener al bebé. Entonces, pero ella, muy confiada en Dios, pasó normal, es algo que ya no le preocupa, confío en Dios. Pero sí es cierto que muchos de los problemas, hablando de los problemas psicológicos, tienen un factor genético. Los problemas emocionales, los problemas psicóticos tienen su factor genético. Claro que hay otras causas, pero todo influye, ¿verdad? Pero cuando estamos justamente confiando en Dios, las cosas pueden cambiar y no necesariamente lo que la genética diga. Entonces, por ejemplo, el temperamento es algo heredado de nuestros padres. Me contaba la historia un amigo de que la iglesia, él es consejero de matrimonios en la iglesia donde él va, y estaba en consejería con un matrimonio que no podía tener hijos y adoptaron a una niña. Y ellos son unas personas, dicen, muy tranquilas, muy pacíficos. La niña tiene una actitud bastante hiperactiva y agresiva. Y ellos estaban en la situación buscando el consejo de no saber qué hacer. Y el consejo que me decía él que se les daba era que tenían que orar por la niña. Porque si bien es cierto, eso puede venir en su genética, mas no va a determinar lo que el niño o la niña va a hacer de grande, ¿verdad? Porque se está creciendo, los bebés, bueno, los niños están creciendo en un ambiente quizás totalmente diferente a lo que es su familia biológica. Y cuando se le instruye en el camino del Señor, claramente eso cambia por completo la forma en la que el niño o la niña va a ser. Sinceramente estaba pensando en eso también, de que es importantísimo el que se fomente un lenguaje positivo, un lenguaje de amor, no de rencor, no de esas inquietudes que lo que hacen es complicar más. Generar O sea, conflicto. que de eso es recomendable para cualquier ambiente, ¿va? Pero en el caso específico de los hijos adoptivos, a veces ellos vuelven al pasado, quieren descubrir por qué pasó y responderse a esas preguntas que, como ya el hermano Julio dijo anteriormente, solo Dios entiende. Definitivamente. Yo quería quizás también contarles un pequeño testimonio. Yo tuve una familia, tuve porque en el proceso de la guerra aquí en El Salvador, allá por 1980, mi tío, un hermano de mi mamá, junto con su esposa y sus 3 hijos mayores, se involucraron en uno de los bandos que generaron la guerra en este país, y desgraciadamente murieron 3: mi tío, la esposa, mi tía y el hijo mayor. Y en la orfandad quedaron otros 7 muchachos, si no mal recuerdo, en ese momento niños, ¿verdad? Quedaron prácticamente abandonados allá en una casita en un cerro muy recóndito al norte de Morazán. Y las otras 2 muchachas, que después de que fallecieron sus padres y su hermano, desertaron del movimiento, se fueron a San Salvador, conocieron a Cristo, y bueno, una de ellas conoció a Cristo y regresó por los muchachos, y pudo conectarlos con un hogar en el que una institución de Bélgica, creo eran unas monjas de Bélgica, les pudieron dar a ellos el refugio que necesitaban, la comida,
el techo, educación, oficio. Y al final, ¿qué? 40 años después, ellos viven en Nueva York hoy. Han podido comprar una casa, la han logrado adecuar a su gusto, porque en esos, creo que son 5 hombres y 3 mujeres, no mal recuerdo. Hay de todo, hay jardineros, hay albañiles, hay electricistas, y tienen una casa muy bonita. Yo no conozco, pero me cuenta mi mamá que los visitó. Pero en medio de esas familias existe aquel pasado, que algunos de ellos todavía Lo recuerdan con rencor. con rencor. Otros no. Otros ven Nueva York, otros ven lo que Dios les ha Las regalado puertas hoy. que el Señor Correcto. les abrió definitivamente. Correcto. ¿no? Entonces, cuán importante es cuando nosotros hoy en el presente disfrutamos lo que Dios nos regala y no volvemos al pasado para amargarnos la vida. Es que la palabra de Dios, hermano, no se equivoca y dice que todo sucede para bien para A los que aquellos aman. que lo amamos, a los que conforme a Su su palabra propósito hemos son sido llamados, a su Amén. propósito hemos sido llamados. Entonces, todo lo que pasa está guiado por los lazos de amor del Señor. Amén. Si nosotros nos dejamos guiar en esa barca, vamos a entender y agradecer lo que Dios está haciendo, aunque duela el proceso. Sí, realmente. Y no recordar el pasado con dolor. Sí. Si nos permite recordar el pasado es para testificar de dónde Dios nos ha Amén. sacado, para que otros que están pasando por lo mismo psicológicamente sean ayudados, espiritualmente sean ayudados y secularmente sean sacados del lodo cenagoso. Amén. Algo que solo Jesucristo puede hacer. Como usted dice, los que recuerdan con rencor su pasado, de dónde vinieron, aunque no lo hayan vivido, porque muchos solo se van a acordar por lo que les dijeron. Sí, realmente no tienen uso de razón. Correcto. Sí. Pero todavía se están hundiendo en el lodo cenagoso. Sí. Y el único que los puede sacar de Jesucristo, Amén. definitivamente, ¿no? Se me estaba el Espíritu Santo aquí haciendo una pregunta en mi mente. Y algo que no me ha pasado hasta este momento, porque en las consejerías nunca, siempre que han llegado y llegan con el hijo que van a adoptar, o el hijo adoptado, o el mozote. Como yo digo, el agregado por ahí, el agregado. Definitivamente, el cristiano, ¿Dios lo ha hecho para que adopte? Le pregunto a Alexis. Una familia cristiana que quiera Hay adoptar. algo que quiero aclarar, hermano. Hay algo que quiero aclarar y cuando estaba leyendo dije que lo iba a aclarar. La ley salvadoreña, que es la única que conozco, dice que la adopción puede ser conjunta o individual. Significa que pueden adoptar la pareja, el hombre y la mujer, o solamente el hombre o solamente la mujer. Es extraño que solo el hombre busque una adopción. Es muy extraño. Conozco 1 o 2 casos, pero luego la mayoría son en pareja o solo la mujer que busca adoptar para no sentirse sola. Pero definitivamente hay una pareja cristiana, por decir algo. Está Juanito con Juanita, ya tienen 10 años y Dios no les ha permitido tener hijos. ¿Pueden adoptar? ¿Bíblicamente pueden adoptar? ¿Cristianamente pueden adoptar? ¿Qué dice don Alexis? Yo digo que sí. Claro. ¿Por qué? No, pero yo estoy Base diciendo a la Biblia. bíblicamente. ¿Gaby? No sé, yo eso mismo le iba a preguntar Dios- para ganarle a mi abuela el debate. Dios es amor, y cuando Dios pues llega a nuestras vidas, ¿Y dónde tiene el micrófono, Alexis? Ya rato lo ando buscando. Para que nos dé un ejemplo de adopción bíblica. Un ejemplo de adopción bíblica, Alexis. Tiro al blanco, tiro al blanco, tiro al blanco. Un ejemplo de adopción bíblica, Gaby. Ay, estoy ahora mismo pensando. Bueno, no lo se voy puede. a mandar a leer definitivamente. Nosotros cuando vemos que alguien no puede leer muy bien, le decimos... Moisés, por ejemplo. Lo No. vamos a mandar donde la niña munda. Moisés, no, José por fue ej- vendido. Moisés, Exacto. No. Hay alguien que a la misma Biblia le dice, y se murió su papá, se murió su mamá, y lo adoptó el tío. Esther, Abraham adoptó. ¿Sí o no?
Cuando muere el padre de Lot, viene Abraham y dice que lo adopta como su hijo, lo agarra como su hijo. Ya hasta cuando estaban grandecitos y los dos habían hecho viudos, tenían billetes y ya tanto que tenían que no podían vivir juntos, le digo, andate para allá y el otro para acá y ya. Es uno de los ejemplos bíblicos. Entonces, sí es bíblico poder adoptar. Amén. Sí es bíblico poder adoptar. Luego se dice que Pablo también adoptó a Timoteo como su hijo, porque él dice, mi hijo en la fe y todo lo demás. Nosotros tenemos hijos en la fe como pastores, pero también vemos otros ejemplos bíblicos que posiblemente dicen José y posiblemente José, aunque no fue con consentimiento de él, la adopción casi nunca es con consentimiento, sí lo crió, lo terminó de criar Potifar definitivamente. Pero realmente lo vendieron como esclavo. Sí, ¿verdad? y después pues, Dios lo fue, los jóvenes de Sadrach, Mesach y Abednego. siempre me traba la lengua, ¿verdad? Mejor Daniel y sus amigos, definitivamente, no. Fueron jóvenes que los adoptó el rey, definitivamente. Jurídicamente hablando, no, pero bíblicamente hablando, sí. Antes no había también como un proceso legal que No hacer. había supuestamente había un proceso, aunque que todas las leyes vienen a redundar en la Biblia, definitivamente. Sí. Entonces, vuelvo allá y digo, sí se puede adoptar en pareja o individual, y también se puede adoptar a los adultos. Como yo, usted. Tiene que ser mayor el que adopta o el adoptado. Depende, si tenés apellido Simán me dejo adoptar, no hay problema, ¿verdad? O ¿cómo se llama? O Freun, ¿verdad? También me dejo adoptar, definitivamente, ¿no? Sí. Pero sí, se puede adoptar un adulto, hay que llenar ciertos requisitos y es súper, ultra, mega, archi fácil la adopción del adulto. Al cumplir los 18 años, por ejemplo, alguien decía y me decía, ¿cuántos años tiene? 15, espérate, le digo, te va a salir más rápido la adopción del adulto que estar yéndote a la OPA, que regrese 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 7 años. Eso en el caso de que una pareja quiera adoptar a un joven, por así decirlo. Sí, adulto. Ya han cumplido los 18 años, la ley da un margen de edad entre uno y el otro y ciertos requisitos que hay que llenar, pero sí se puede adoptar a un adulto. No estamos hablando de la adopción, pero quería hacer esa aclaración que la ley lo dice. Ahí estuve leyendo y no les mandé la ley, no, ¿verdad? Por ahí la bajé y estuve leyendo un poquito. Cualquier pregunta sobre la adopción, hablan a la radio, le preguntan al hermano Alexis, que lo va a mandar a leer. Definitivamente. Para que les mande la ley. Sí, definitivamente. Pero estamos viendo a veces los traumas, consecuencias que le pueden causar a los menores. Ahora bien, hay otra cuestión que también debemos de tocar. Hay padres de familia que adoptan teniendo hijos. Sí. Ahora, las consecuencias en la mente de los hijos biológicos cuando reciben al hijo adoptado. La psicóloga nos va a decir. Creo que serían las mismas reacciones que tiene la familia, el rechazo, el verlo indiferente, el tratarlo mal, el decirle antes del tiempo, antes que los papás lo hayan hablado con él de que es adoptado, decirles comentarios como nadie te quiere, te dejaron botado, te tuvieron lástima, estás aquí por lástima. Sí, pero te me fuiste ya lejos, ya cuando están, sino que ahorita Juan y Juana tienen 2 hijos, a Juanito y a la Juanita. Luego ya pasaron años y ellos quieren adoptar a Rosita. Entonces, ¿cómo voy a preparar a mis hijos para decirles va a venir un nuevo ser a vivir a este hogar, pero no es hijo de papá y no es hijo de mamá? Creo que sería como empezar de la misma manera como cuando se va a tener un nuevo bebé, que es un hermanito, que te parece eso, que te parece lo otro. Si ya está grandecito, pues vamos a conocerlo. Empezar ese proceso de que los niños biológicos conozcan al nuevo integrante de la familia, ¿verdad? Pero lo más recomendable también sería que psicológicamente se evaluara, por ejemplo, a los niños, por así decirlo, para ver cuál sería la reacción que ellos tendrían ante ese nuevo integrante de la familia. Yo, desde mi opinión, considero que cuando es un hogar donde se ha fundamentado el amor, el cariño, la comprensión y la unión familiar, no va a haber problemas con los hijos biológicos. Sí, cuando ya todos tienen uso de razón, diríamos, Exacto. quizás es más fácil. Sí, Nosotros pero tuvimos una experiencia
hace un par de años, en 2020, con esto de la pandemia, los vecinos tenían nomás un hijo. Y en ese periodo murió el papá del muchacho. Unos 10 años creo que tenía el niño en ese entonces. Y mis hijos vieron esa escena. Y el día ese que el vecino estaba fallecido, uno de mis hijos le dijo a mi esposa: mami, solo me estoy imaginando si no fuera el vecinito el que está en ese, sino que fuera yo. Entonces le dijo: pobrecito, yo quiero que nosotros lo recibamos y lo adoptemos. No fue el término de mi hijo, pero es decir, cuando nosotros somos empáticos y entramos en el dolor del otro, es una conexión bien hermosa. Pero eso sucede, perdón que lo interrumpa, cuando tenemos a Cristo en el corazón. Eso, exactamente. Extrañamente se va a ver en alguien que no tenga Cristo. Sí. Pero eso sucede porque ustedes le han educado a sus hijos con Cristo. A nosotros nos impactó porque era un jovencito de unos 15 años el que nos estaba diciendo eso. Y justo yo lo había pensado, y porque irónicamente fue el 24 de diciembre. Entonces, la Nochebuena que le llama a la gente, ¿verdad? Todo el mundo celebrando y la familia en aquel evento. Entonces recuerdo que nosotros abrimos la puerta de la casa cuando todo el mundo decía que había que mantener la distancia y que había que rociarse. Un momento duro, difícil. Sí. Entonces, espiritualmente hablando, fue un momento tan hermoso para nosotros porque rompimos todos esos protocolos y servimos la mesa y sentamos al muchacho en la mesa con nosotros, y recuerdo que le dimos la silla principal, y yo, antes de orar por los alimentos, le dije que desde ese momento lo adoptábamos como nuestro hijo. Fue una cosa nomás espiritual y sentimental, y le expliqué que yo igual había quedado huérfano a los 4 años, y que igual ahí estaba, que igual mi sobrino, a los que ustedes hacían referencia al inicio del programa, habían quedado huérfanos a los 11 y 13 años respectivamente, porque había muerto su mamá, pero que ahí estaban. O sea, la vida continuaba para él, y que tarde o temprano el deceso pues va a todos llegar, nos llega. definitivamente. Y eso pasa justamente cuando a los hijos biológicos se les ha crecido con amor, pero sobre todo con el amor de Dios en sus corazones. Vamos a ver un escenario completamente diferente de rechazo y de problemas emocionales en un niño que es adoptado por una familia donde no se inculcó el amor ni a Dios en los corazones de los hijos biológicos. Por eso muchos jueces ahora toman en cuenta, y muy en cuenta, la religión. Si la familia asiste a una iglesia, los principios espirituales, yo le llamo religión porque ellos no ven a qué iglesia van, siempre y cuando vayan y busquen de Dios y busquen a Dios. Entonces lo toman muy en cuenta, porque hay familias que quieren adoptar pero no van a la iglesia, hay familias que quieren adoptar pero están desviados, realmente es otro. Psicosomáticamente, Sí. ¿no? Hay familias que quieren adoptar y son desviados biológicamente, O sea, porque quieren... la seguridad de las criaturas se les complica más de la situación de cómo están. Correcto, Por eso correcto, debe haber se como agrava definitivamente. una especie de filtro de familia modelo, diría, para no afectar aún más la condición del Ahí es muchacho. donde vengo y digo yo al inicio que la OPA o el CONNA, asigna hijos sin darle mayor estudio a la familia. O viendo solo lo económico, que no es Correcto. base. Conozco un par de casos que vieron lo económico y al final fue un fracaso total. Conozco un cipote que mató a la abuela, la restregó por todos lados, y cuando la policía llega, comiéndose la estaba. Pero la OPA, el ISNA en aquel momento se los había dado a ellos, que lo tuvieran sin mayor problema, y era la abuela adoptiva prácticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como Gaby decía, y como hemos venido lejos de Cristo, nada somos. Amén. Cuando nosotros estamos con Cristo, en Cristo, y vivimos para Cristo, Cristo está con nosotros.
Y se cumple lo que la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo que necesitas enderezar, versión Amén. Julio Miranda 2024, yo lo voy a hacer definitivamente, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros depositamos, incluso no solamente los hijos adoptivos, sino que los hijos biológicos, en las manos de Cristo, no, hombre, es un privilegio enorme. Estaba viendo una fotografía que Alexis ponía de su hijo y él con orgullo dice, ya va a ser cantante, ya le va a servir, ahí está el siervito y todo. ¿Pero por qué? Porque lo estamos inculcando y nosotros ya lo vemos como el Señor lo ve. Entonces, si nosotros, tanto hijo biológico o hijo adoptivo, los inculcamos con la Biblia, en la Biblia, las cosas van a cambiar. Amén. Yo le voy a hacer, perdón, Sí. con esto termino yo prácticamente porque el tiempo ya se nos hizo muy cortito. Una pregunta a todos los padres de familia que nos están escuchando, sea mamá o sea papá. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste al cuarto de tu hijo, ahí donde está durmiendo, en la hamaca, en la cama, en el catre, donde sea, a orar por él? Amén. El Espíritu Santo es hermoso. Justo yo quería, quizás, no sé si saliendo un poco del tema, pero relacionado, ¿qué pasa con aquellos hogares en el que por años de vida matrimonial, ¿verdad?, aparece la duda en uno de los miembros de la familia y que se convierte en un adoptado a la fuerza, ¿verdad? Definitivamente, como decía el hermano, creo que el hermano Wilfrido Vargas es el que decía, ¿verdad? El negrito es el único tuyo, definitivamente. Creo que el próximo tema vamos a hablar al respecto, definitivamente, ¿no? Del negrito es el único tuyo, definitivamente, ¿no? Y es algo muy real, Sí. algo muy real. Y ya el tiempo se nos ha acabado, definitivamente. Sí. Sé que queremos seguir escuchando, hablando, pero yo creo que otra hora, Sí, ¿no? yo igual quiero, quizás antes de cerrar el programa, invitar a los padres, ¿verdad?, y madres que tienen esta situación a siempre ver las cosas con amor y a la luz de Cristo, porque no se termina el mundo, ¿verdad? La vida continúa y a seguir dándole amor a estos muchachos. Amén, ¿verdad? gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios porque tuvimos a Gaby con nosotros, estuvo hospitalizada jueves, Gloria viernes a y Dios. sábado, un proceso bastante difícil y tedioso, pero gracias a Dios aquí está con nosotros. Gloria a Familia, Dios. esto ha sido todo por hoy. Espero que estas palabras lleguen a tu vida, a tu corazón y cambien tu perspectiva de la crianza de los hijos y lo dejes en las manos del Espíritu Santo. Nos escuchamos el próximo martes si Cristo no ha venido. Y si no, allá en el cielo te esperamos. Dios te bendiga. Dios le Amén. bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.